almuerzo, donde discutiremos la temática política fiscal para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo. Antes de dar inicio formalmente, quisiéramos tomar un momento para agradecer a los patrocinadores de Círculo Élite, Bepensa, Claro, Marítima Dominicana, Martí, Barry, Pueblo Viejo, Humano, Square Patent Box, Pasteurizadora Rica, Inicia y City. El señor William Malamud. Bueno, distinguidos miembros de la mesa principal, estimados miembros del gobierno y cuerpo diplomático, miembros de la prensa y medios de comunicación, damas y caballeros, apreciados socios, muy buenas tardes y bienvenidos a este almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Por varios años, la República Dominicana ha experimentado una de las tasas de crecimiento económico más altas de la región. Este crecimiento es el resultado de una combinación de políticas macroeconómicas prudentes del gobierno, estabilidad social y el dinamismo y creatividad del sector privado. Y mientras este crecimiento es loable, quedan preguntas y retos. ¿Es sostenible en el tiempo el crecimiento del endeudamiento? Con muchos países competidores bajando sus tasas marginales para incentivar y atraer inversión privada, ¿cómo podemos adecuar el código tributario a las necesidades del siglo XXI? ¿Y qué podemos hacer para asegurar que el crecimiento económico es más inclusivo? Son preguntas importantes y por ende somos sumamente complacidos tener con nosotros en el día de hoy el licenciado Donald Guerrero, ministro de Hacienda, quien va a exponer precisamente sobre una política fiscal para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo. Muchísimas gracias y buen provecho. Vamos ahora a dar la bienvenida aquí en el podio al presidente de AmCham DR, el señor David Fernández. Muy buenas tardes. Un factor que incide de manera importante en el clima de negocio e inversión de un país es la garantía jurídica que se brinda en él. El nivel de seguridad jurídica es algo que aparece en los estudios de competitividad y un elemento que quienes desean invertir o hacer negocios ponen en la balanza junto a otros para tomar sus decisiones. De ahí que el sistema judicial sea una pieza clave y relevante en este ámbito. De los procesos y de quienes los administran depende en gran medida que las garantías se cumplan no solo de la debida manera, sino también en los tiempos debidos. El Consejo Nacional de la Magistratura ha sido convocado recientemente para seleccionar los jueces que ocuparán las vacantes existentes en las altas cortes. En algunos casos, la necesidad surge del vencimiento del periodo para el cual los actuales fueron seleccionados, y en otros, por jubilación. Siendo este un proceso de suma trascendencia para la seguridad jurídica, la Cámara Americana de Comercio, basándose en las recomendaciones de los integrantes del Comité Legal, estima que para la selección de los nuevos jueces cabría esperar que se tomen en cuenta factores tales como generar la mayor competencia posible entre los postulantes. A ello ayudaría dar la debida publicidad al proceso y trabajar en la eliminación de obstáculos físicos y de distancia territorial. También garantizar la igualdad de condiciones para la evaluación de los postulantes, trabajando con especificaciones de acuerdo al perfil de cada posición, bajo estándares equivalentes para que el proceso sea verdaderamente competitivo y no discriminatorio y justo. Igualmente, transparentar y evitar todo conflicto de interés entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y los postulantes. Y en el caso
de las entrevistas que se lleven a cabo con ellos, aplicar la equivalencia y equilibrio en las preguntas que se le hacen. En el 2017 tenemos la oportunidad de aplicar lo que hemos debido aprender en el proceso del 2011. Asimismo, de incorporar nuevos elementos al proceso de selección surgidos desde entonces. La meta debe ser tener las mejores altas cortes que el país pueda dar y que sus miembros contribuyan con el desarrollo económico y social del país a través de un debido ejercicio de la justicia. Ahora es hora de presentarles a nuestro orador invitado en el día de hoy. El licenciado Donald Guerrero Ortiz es el ministro de Hacienda de la República Dominicana. Economista, catedrático y político dominicano, fue designado por el presidente Danilo Medina al frente de la institución el 16 de agosto del 2016. Graduado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con posgrado en Administración en esta misma universidad, tiene una maestría en Finanzas de la Universidad de Maryland y posgrados en Banca y Finanzas del Chase Manhattan Bank, San Juan, Puerto Rico, y formación gerencial de la Universidad Toyota, California. Se ha capacitado en mercado de capitales, bonos, acciones e instrumentos de deuda, derivados, mercados financieros internacionales, notas de tesorería e instrumentos convertibles, productos financieros derivados, estrategia de protección de riesgo y permuta de intereses y tipo de cambio. Ha ocupado la posición de vicepresidente de banca corporativa del Chase Manhattan Bank y segundo vicepresidente de banca institucional de esa misma entidad, donde también fungió como gerente de crédito. Desempeñó las funciones de vicepresidente de crédito del Banco Intercontinental, director comercial de Ríos Pellerano y vicepresidente ejecutivo del Listín Diario. Guerrero Ortiz ocupó posiciones gerenciales en las empresas Autocentro Toyota, Autogermana y Autocentro Nissan en Puerto Rico y Mid American Insurance Agency, de las cuales es propietario. Ha sido profesor de asignaturas de microeconomía y economía de empresas en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña y de finanzas internacionales y corporativas a nivel de posgrado en INTEC y de estrategia de negocios en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestras. Muchas gracias al ministro por haber aceptado nuestra invitación y muchas gracias a todos ustedes los que nos acompañan. Buenas tardes. Señor David Fernández, presidente de la Cámara Americana de Comercio, señor William Malamud, vicepresidente ejecutivo, y a través de ustedes saludo a los demás miembros de esta distinguida mesa de la Cámara Americana de Comercio, señor Nelson Toca, ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, señor Isidora Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, señores funcionarios del gobierno, señores invitados, distinguidos miembros de la Cámara Americana de Comercio, y a través de ustedes también quiero saludar especialmente al licenciado Eduardo Fernández Pichardo, ex gobernador del Banco Central y entrañable amigo de mi padre cuando laboró en esa institución. Tanto él como su esposa, mis más afectuosos saludos. Me siento muy complacido de poder estar hoy aquí con ustedes en este encuentro de tanta tradición. Quiero agradecerles la invitación a compartir algunas reflexiones sobre el curso de las políticas públicas y en particular la visión con la que estamos conduciendo la política fiscal en esta gestión de gobierno. Me gustaría iniciar mi intervención resaltando la idea central que quiero transmitirles. Todas las acciones del gobierno del presidente Medina en materia fiscal van dirigidas a garantizar la estabilidad macroeconómica y promover un crecimiento más inclusivo. La economía del país continúa disfrutando un notable dinamismo evidenciado por la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, que en el periodo 2013-2016 alcanzó un promedio de 6.5% por año y que está estimado a sostenerse en el periodo 2017-2020 sobre el 5% de crecimiento. Esto en un ambiente de marcada estabilidad macroeconómica, baja inflación, estabilidad cambiaria y mejoras constantes en las cuentas externas de la República.
En el año 2016, la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central superó los 6.000 millones de dólares. Los ingresos por turismo alcanzaron 6.723 millones de dólares, las remesas 5.261 millones de dólares, inversión extranjera por 2.406 millones y exportaciones totales por 9.860 millones de dólares. Muestra esto un panorama sólido que sustenta el crecimiento de nuestra economía. Nuestro compromiso es llevar a cabo una política fiscal que estimule este crecimiento, pues es la única vía de alcanzar los objetivos básicos de superación de la pobreza, inclusión social y mejora en la condición de vida de todos los dominicanos. Al mismo tiempo que procuramos mantener las cuentas públicas en orden para no ejercer presiones sobre el sector real o financiero y poner en riesgo de esa forma la estabilidad macroeconómica. Con este propósito, permanentemente coordinamos con el Banco Central de la República Dominicana, como rector de la política monetaria, todas las acciones de política fiscal que se van emprendiendo. Hemos atravesado un proceso de consolidación fiscal que implicó reducir el déficit del sector público no financiero de 6.8% del PIB en el 2012 a 2.7% del PIB en 2016. Buena parte de ese ajuste, como ustedes saben, se sustentó principalmente en la Ley 253-12 de reforma tributaria y, sobre todo, en términos proporcionales, por la reducción o contracción del gasto de capital en los años 2013 con relación al año 2012. Estas acciones también permitieron que la consolidación de dichas cuentas continúe aún en un contexto en el que se han dedicado importantes cantidades de recursos al cumplimiento de compromisos asumidos en materia de políticas sociales e inversiones estratégicas. Nuestra política de gasto persigue racionalidad, inclusión social y efectividad en el uso de los recursos. A pesar de los esfuerzos para marcar la política de gastos en esos parámetros, hay quienes cuestionan la calidad del gasto. Dicen que el Estado gasta mucho y que gasta mal. Respetando la diversidad de opiniones, quisiera que reflexionáramos sobre las bases en que afirmaciones de este tipo deben sustentarse. Sobre el volumen del gasto público, los datos muestran que los recursos que utiliza el sector público en la República Dominicana equivalen a poco más del 17%, puntualmente 17.2% del Producto Interno Bruto al diciembre del año 2016. Luego del ajuste de un 3% que se produjo entre el año 2013 y el 2016. Esto coloca al país entre los de menor participación del Estado en la economía. Vale decir que según el reporte del panorama fiscal que elaboró la Comisión Económica para América Latina, fechada este mismo año 2017, el promedio de los países de América Latina tiene gastos en sus gobiernos centrales con relación al PIB que alcanza el 21.4%. Lo que significa que República Dominicana se sitúa muy por debajo de ese 21.4% y con apenas 17% de gastos sobre el PIB, no podemos decir que el Estado dominicano gasta mucho. Dicho esto, la cuestión a dilucidar es qué tan eficiente es el Estado en el uso de esos recursos que componen el gasto público. Y para responder a esa inquietud deben relacionarse los recursos utilizados, la cantidad de servicios públicos ofrecidos con ellos y el resultado obtenido. En este sentido hay elementos que no pueden ignorarse. De acuerdo a las estadísticas oficiales y diversos estudios de organismos multinacionales o multilaterales como el Banco Mundial, entre el año 2012 y 2016 se produjo una reducción de 12 puntos porcentuales en los niveles de pobreza, lo que se tradujo en que 1 millón de dominicanos dejaron de pertenecer a esa clase, lamentablemente, que condena a la población a vivir en condiciones de marginalidad. Comienza a evidenciarse condiciones favorables en los últimos años que en la economía empiezan a derramarse a toda la sociedad. Las razones que explican este resultado tan alentador, según un reciente estudio del Banco Mundial, consisten primero en el alto crecimiento económico y la baja tasa de inflación, pero también en la estrategia de ejecutar el gasto asociado a la infraestructura educativa, así como la provisión de alimentos en las escuelas a través de múltiples proveedores locales de pequeño tamaño, lo que fomentó la creación de empleos, al igual que los programas de transferencias condicionadas que aportaron una proporción significativa de los ingresos a los hogares menos favorecidos. Revisando la evolución del gasto público, efectivamente, ha aumentado el peso de la nómina del Estado en el gasto total. Pero este hecho no puede analizarse sin mencionar el gasto adicional en salarios está explicado por el aumento
a los maestros, médicos, enfermeras y a los capítulos de seguridad nacional, puntualmente policías y militares. En este aspecto, no podemos perder de vista que más del 50% de la nómina pública está concentrada en el Ministerio de Educación. El esfuerzo en materia de educación ha implicado prácticamente duplicar los recursos asignados a este propósito hasta alcanzar el 4% del Producto Interno Bruto de cada año. Ahora bien, es importante entender en qué se tradujo ese aumento de gastos. Las mejoras en las condiciones laborales de los maestros y del personal docente implicó un aumento de un promedio de un 60% de sus niveles salariales del 2013 a esta fecha. La oferta educativa aumentó con la contratación de más docentes y ya superan los 90.000 maestros en toda la geografía nacional. Y por supuesto con la implementación de la tanda extendida, que abarca en este momento a 3.376 centros educativos, a los que asisten más de 1.100.000 niños. Un gran esfuerzo se está haciendo específicamente en el tema de la atención a la primera infancia. Al día de hoy, 281.000 niños asisten a estancias infantiles que en el pasado se quedaban en su casa a esperar que en la escuela hubiera cupo ya con 5 o 6 años de edad para iniciar su proceso de educación. Más de 850.000 dominicanos adultos han sido alfabetizados y 9 provincias están certificadas ya como provincias libres de analfabetismo. Otros indicadores también reflejan el impacto de la inversión en educación. Veamos, entre el año 2012 y el año 2016, la tasa de analfabetismo bajó de 14% a 7.5%. La tasa de repitencia bajó de 9.1 a 5.7. La tasa de abandono disminuyó de 3.4 a 2.5 y la tasa de matriculación aumentó de un 90.2% a un 95.5%. Estas cifras muestran cómo el desarrollo con inclusión va llegando a todos los dominicanos. Algo similar puede también decirse en el área de salud, que es otra de las áreas donde históricamente hemos heredado y hemos cargado con una deuda social importante. Los recursos adicionales dedicados a este sector tienen su correlato en resultados palpables. En este sentido, aunque los esfuerzos han ido en múltiples direcciones, el centro de atención lo ha tenido la expansión de la cobertura del seguro de salud. En efecto, la cobertura del seguro de salud familiar alcanzó el 64% de los hogares en el año 2016 y todos los hogares en condiciones de pobreza en el mapa que dispone la SUBEN están en este momento cubiertos por el seguro de salud de SENASA. De 739.000 dominicanos en el régimen contributivo en el año 2007, hoy se benefician 3.500.000 dominicanos del mismo. Y en el régimen subsidiado pasamos de 35.706 dominicanos a 3.308.000 dominicanos pobres que hoy tienen acceso a servicios de salud. Esto, estimados amigos, también significa crecimiento y desarrollo con inclusión. Además, se ha logrado incorporar los beneficios del seguro de salud a los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como a sus familiares. Y en el marco del énfasis y compromiso con la política fiscal con inclusión social, recientemente se ha producido un hecho histórico, dado por la extensión del seguro de salud a pensionados, que luego de entrar en lo que debería ser un estado de disfrute de los años trabajados, quedaban desprotegidos. El progreso mostrado por los indicadores sociales en salud y en educación desmienten el postulado de que el Estado gasta mal. A lo anterior, debemos sumar, entre otras inversiones públicas, todo el esfuerzo realizado en materia de mejora de la infraestructura vial y la inversión que se está haciendo en la construcción de Punta Catalina. El impacto que las autopistas y soluciones viales implementadas tienen en términos de reducción de los costos y tiempos de transporte, reducción de accidentes viales e integración de la actividad económica a nivel interno es indiscutible. Desplazarse hoy por la geografía nacional es seguro, rápido y placentero. Por su lado, la inversión en Punta Catalina está significando efectivamente un enorme sacrificio para el Estado dominicano. La entrada en operación de este proyecto redundará en la expansión significativa de la generación de energía y contribuirá al suministro estable del servicio, así como la reducción de los costos de generación. Todo esto significa más energía a menor costo y mayor competitividad para el sector empresarial dominicano. Pero además, en cualquier escenario de precios,
de los combustibles, las plantas de Punta Catalina implicarán una reducción del déficit corriente del sector eléctrico y al mismo tiempo permitirá disponer de un espacio no menor del 1% del PIB en términos fiscales. Dada su elevada rentabilidad económica y social, la inversión en este proyecto también era impostergable. Por otro lado, a menudo se señalan ineficiencias en el gasto provocadas por una estructura del Estado con ciertas ambigüedades en términos de alcance de las instituciones y de la duplicidad de funciones. Vale recordar que en este aspecto se han tomado medidas contundentes. Hace algún tiempo se disolvió la Comisión para la Reforma del Estado, la Comisión para la Reforma del Sector Salud y se desintegró la Corporación de Empresas del Estado, CORDE, al mismo tiempo que se redimensionó el Instituto Dominicano de Seguro Social. Igual experiencia de consolidación institucional vamos a ver próximamente en el sector transporte con la aplicación y la implementación de la nueva ley que los regula. Ahora bien, debemos reconocer que la estructura del gasto es rígida a la baja. Los recortes son difíciles ya que la mayor parte de los compromisos provienen de leyes que obligan a un ambiente de rigidez en el gasto. En esta misma línea, los compromisos consensuados en la Estrategia Nacional de Desarrollo indican que la presión al alza de las erogaciones del Estado será significativa. Hacia el año 2020, la Estrategia Nacional de Desarrollo supone gastos o inversión en educación equivalentes a un 6% del PIB y en salud a un 4% del Producto Interno Bruto. Esto nos lleva inmediatamente al principal desafío que enfrentamos en materia fiscal, que es ampliar significativamente la recaudación de impuestos. La ruta de la consolidación pasa necesariamente por aumentar los ingresos fiscales. Con un menú de figuras impositivas similar a la de otros países de la región, con tasas también en los estándares internacionales, claramente el camino a recorrer es, en primer lugar, atacar decididamente la evasión fiscal. Y en este punto quiero ser muy enfático. No está en la agenda de esta administración un incremento en las tasas de los impuestos existentes, ni la creación de nuevas figuras. El empresario que hoy cumple con sus responsabilidades fiscales no debe de temer a un aumento en la carga. De hecho, es legítimo que el empresario que está cumpliendo sienta que la carga es excesiva, fundamentalmente porque cuando mira a su alrededor, probablemente se vea rodeado de empresarios que compiten en sus mercados, pero que no están cumpliendo de igual forma con sus responsabilidades fiscales. Ya la DGI, Dirección de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas están haciendo avances importantes. Se ha intensificado la labor de fiscalización, se están mejorando los procesos internos y se han estrechado lazos de forma que tanto el Ministerio de Hacienda, junto con Impuestos Internos y la Dirección de Aduanas, intercambian información y enfrentan de manera conjunta y de manera coordinada los temas y casos que se presentan para dar una respuesta sin fisuras. Gracias a este esfuerzo, las recaudaciones totales al día de hoy, 28 de junio del presente año, registran un incremento de 11.5% sobre el mismo periodo del año 2016. La Dirección de Aduanas ha aumentado un 12.9% sus recaudaciones para llegar a 51.176 millones de pesos a esta fecha. Impuestos Internos lleva un crecimiento de 11.2%, acumulando 196.717 millones de pesos. Y la Tesorería Nacional va creciendo a un 19.2% para alcanzar 14.891 millones de pesos. Este desempeño de las agencias recaudadoras, por encima del crecimiento de la economía, habla muy bien de la capacidad y la capacidad gerencial de quienes ocupan las funciones a cargo de las mismas. Reconocemos y agradecemos el compromiso de empresarios y contribuyentes que cumplen de manera activa y pasiva con sus responsabilidades. Ahora bien, tenemos que ser conscientes de que el rendimiento del esfuerzo en la lucha contra la evasión tiene un techo y por ello llegará el momento de discutir cambios en el sistema tributario. Tenemos que repensar el régimen de incentivos, los sistemas especiales, exoneraciones y mecanismos que generan gasto tributario. Debemos ser francos sobre la eficiencia de las exoneraciones y los incentivos. Un reciente estudio del Banco Mundial ha demostrado que la mayor parte de los beneficios de los bienes que están exentos del ITEVI es recibida por los hogares en estratos medios y altos. En términos de políticas públicas, es totalmente ineficiente. En cuanto a las exoneraciones que forman parte de incentivos a actividades económicas,
estudios realizados no concluyen que los recursos que deja de percibir el fisco se devuelvan en aumento de las inversiones y aumento en el empleo. Sobre estas bases metódicas, objetivas y transparentes es que debemos basar la discusión sobre el futuro de los incentivos y exenciones fiscales. Por otro lado, algunos empresarios nos han expresado su inquietud por las repercusiones que pudiera tener sobre la economía dominicana y sobre el sector empresarial en específico las medidas adoptadas por la nueva administración del gobierno de los Estados Unidos. Pueden estar seguros de que desde el gobierno ya nos estamos ocupando de determinar los posibles escenarios y las medidas de política que pudieran adoptarse. Recientemente revisamos los resultados preliminares de un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se plantearon escenarios adversos, tales como sería el de la extinción de los tratados comerciales que nos vinculan a los países de la región. Para sorpresa de todos, los escenarios arrojan que el resultado en términos de variación de las tasas de crecimiento de la economía dominicana, creación de empleo y recepción de inversión extranjera sería relativamente menor sobre nuestra economía de la República Dominicana. Otra gran preocupación que algunos empresarios nos manifiestan radica en que los incentivos fiscales que la Administración de Estados Unidos pudiera brindar para promover la inversión en ese país requeriría de una respuesta similar de parte del gobierno dominicano, de forma que se pudieran retener las empresas instaladas y continuar atrayendo inversión extranjera. Estamos atentos a esta situación, pero también debemos comprender que la inversión debe atraerse con otros fundamentos y que en términos generales los negocios deben ser rentables sin requerir para su supervivencia tratamientos fiscales especiales. Este tema ha sido estudiado por organismos multilaterales de cooperación para el desarrollo y las razones que explican por qué grandes empresas multinacionales se radican en un país no priorizan necesariamente el tratamiento impositivo que se les ofrece. La conclusión de estos estudios indica que hay 7 factores determinantes para atraer inversión extranjera. Primero, disponibilidad de mano de obra calificada. Segundo, tamaño del mercado interno. Tercero, disponibilidad de infraestructura básica moderna. Cuarto, energía confiable y a precios razonables. Quinto, ágil conectividad real y virtual brindada por servicios de telecomunicaciones de última generación. Sexto, facilidad de expandir sus actividades e integrarse en cadenas globales de valor. Séptimo, posibilidad real de colocar sus productos en otros mercados gracias a la activa promoción del país y a la vigencia de tratados comerciales. Para dar respuesta a los primeros 4 factores, la administración del presidente Medina invierte ampliamente en educación, salud, obras viales, la construcción de la planta de Punta Catalina, así como el fortalecimiento de las redes de transmisión de energía eléctrica. La inversión extranjera nos coloca en una excelente posición en términos del quinto punto relativo a la conectividad y en lo relativo al punto 6 y al punto 7, los empresarios saben que tienen en el Estado Dominicano un verdadero aliado. De hecho, ya se tiene una instancia de cooperación para el sector público y privado, conocida como la Iniciativa para la Productividad y la Competitividad. Finalmente, no puedo concluir mi participación en este almuerzo sin referirme al tema de la deuda pública, el cual ha sido elegido por algunos economistas, periodistas, políticos de oposición y hacedores de opinión, buscando avanzar sus agendas particulares, promoviendo miedo hacia una fantasía que alimentan en sus cabezas y que buscan hacer pasar por realidad. Entiendo que los opositores necesitan temas para mantener vigencia en los medios de comunicación. Y ante tantos resultados buenos como los que exhibe esta gestión de gobierno, se hace difícil escoger los flancos por donde puedan evidenciarse inconsistencia en la conducción de la política económica. Reafirmo aquí ante ustedes que nuestra deuda pública tiene niveles sostenibles y que está siendo manejada de manera correcta y con alto sentido de la responsabilidad. Y sustento esta afirmación con la presentación de los siguientes datos. Veamos algunos indicadores sobre los posibles riesgos de deuda según criterios técnicos serios. Primero, tamaño de la deuda. Al día de hoy, la deuda del sector público no financiero de la República Dominicana asciende a 28.370 millones de dólares. Esto equivale a 38.3% del Producto Interno Bruto, lo cual es inferior al promedio de América Latina, que se sitúa en 40.8% del producto. Era un 37.4% en el 2013, por lo que como proporción del PIB se ha movido tan solo un punto durante la gestión del presidente Danilo Medina. Debo aclarar que parte de estos resultados
vienen recogidos por la negociación de la deuda que el país llevó a cabo con las obligaciones que existían por la cuenta de Petrocaribe. El aumento en la deuda en términos absolutos durante este periodo ha sido razonablemente compensado por el crecimiento de la economía. 11 países de la región tienen niveles de deuda superiores al nuestro y ninguno exhibe las tasas de crecimiento de la economía dominicana. Y ese nivel de deuda sobre el PIB del sector público no financiero incluye un 4% que es una deuda intragubernamental entre Banco Central y Hacienda. Si se descuenta ese pasivo intragubernamental, la deuda sobre el PIB baja a 34.5%. En adición, es importante señalar que con la terminación de la planta de Punta Catalina veremos el punto de inflexión en el cual la relación deuda-PIB comenzará a reducirse. Punto número 2, estructura de la deuda y riesgo de tipo de cambio. El total de la deuda del sector público no financiero, que como dijimos asciende a 28.370 millones de dólares, el 35% corresponde a deuda interna, producto de las emisiones que realizamos en el Ministerio de Hacienda para financiar el presupuesto de la Nación, mientras que el 65%, equivalentes a 18.453 millones, corresponde puntualmente a deuda con el exterior. Este valor representa un 25% del PIB y es el componente de deuda sobre el cual mantenemos mayor nivel de vigilancia. En los últimos años hemos procurado activamente mantener un sano balance de monedas en la estructura de la deuda, aumentando la proporción de moneda local que se incrementó de 16.7% del producto en el año 2015 a 20% del producto en el año 2016, como forma de disminuir el riesgo de tipo de cambio. Gracias al crecimiento del mercado financiero local, el pasado año 2016, el 39% de las necesidades de financiamiento fueron suplidas por el mercado interno. Punto número 3, riesgo de tasas de interés. Una de las alarmas que han querido disparar algunos tiene que ver con el posible impacto de la tendencia alcista en la tasa de interés en los mercados internacionales sobre nuestra deuda pública. La estructura de la deuda, por la estructura de la deuda, este impacto solo afectaría el 16% de la misma, en la medida en que el 84% de la deuda está contratada a tasas fijas, cuyo costo promedio en este momento se sitúa en 8.4% de interés anual. La parte que corresponde a tasa variable tiene un costo promedio de 3.1% de interés y se corresponde con la deuda contratada con organismos multilaterales y bilaterales de financiamiento. Punto número 4, riesgo de vencimiento o madurez. La posibilidad de que los pagos de capital amenacen sobrepasar la disponibilidad de recursos para hacer frente a los mismos ha sido debidamente enfrentada alargando el vencimiento promedio de la deuda. En efecto, el día de hoy, la madurez promedio del portafolio se sitúa en 9.4 años frente a 7 años de vencimiento promedio que teníamos en el año 2013. La posibilidad de seguir expandiendo el vencimiento promedio de la deuda está totalmente a nuestra disposición en la medida en que el país siga mostrando la calidad de resultados que consistentemente hemos presentado en nuestras cuentas monetarias, fiscales y externas. En nuestras operaciones en los mercados internacionales se ha mostrado la consolidación de esta tendencia de expandir el vencimiento promedio de la deuda, por lo que por lo demás es una demostración de confianza de los mercados internacionales que apuestan a plazos cada vez mayores por la economía dominicana. Todo lo anterior nos permite afirmar que la situación de la deuda está controlada, es sostenible y es administrada con absoluta responsabilidad por esta gestión del presidente Medina. Esto ha sido reiterado por el Fondo Monetario Internacional en su reporte reciente del artículo 4, donde cita, abro comillas, los diferentes escenarios de análisis de sostenibilidad de la deuda sugieren que la deuda pública en la República Dominicana es sostenible aún bajo los choques más severos. Los indicadores del perfil de la deuda se mantienen por debajo de las referencias de alerta temprana. Cierro la cita. Esa es la realidad y así lo reconocen de manera tangible y efectiva los mercados internacionales, no solo con palabras en sus informes sobre la República Dominicana y sus evaluaciones de riesgo, como lo han hecho tanto Standard & Poor's como Fitch, sino también acudiendo con entusiasmo a adquirir títulos de deuda dominicana cada vez que anunciamos una nueva emisión. La más reciente muestra, con la emisión de 500 millones de dólares para completar el financiamiento de Punta Catalina, no puede ser más elocuente. 4 veces la demanda y una tasa de interés de cierre de 5.10% a un periodo fijo de 10 años.
La deuda pública refleja las necesidades de financiamiento del déficit fiscal, cuyo tamaño viene definido por un bajo nivel de ingresos y gastos estructuralmente rígidos. Dicho financiamiento representa una necesidad que viene dada por la obligación de atender demandas legítimas e impostergables, tanto en infraestructura como en servicios sociales, de educación y salud, cuya posposición sería una irresponsabilidad. La economía se financia con impuestos, deuda o emisión de dinero inorgánico. Esto último se ensayó en el pasado y conocemos los efectos y consecuencias en términos de estabilidad macroeconómica y aumento de los niveles de pobreza. El verdadero riesgo de la economía dominicana no está en la deuda, sino en la pobre presión fiscal. 14.6% del PIB frente a un 23.3% como promedio para los países de América Latina. Solo Costa Rica y Guatemala tienen presiones fiscales por debajo de la de República Dominicana. Este riesgo amenaza en el largo plazo las conquistas sociales en educación y salud en proceso de consolidación, así como los demás compromisos con carga fija, incluyendo la deuda. Concluyo mi participación invitándoles a reflexionar, valorar y reconocer la nación que se transforma ante nuestros ojos. República Dominicana es hoy un gran país que crece de manera firme y vigorosa, admirada en todo el hemisferio gracias a la sabia conducción de un presidente cuya incansable labor de trabajo para la solución de los grandes problemas nacionales en educación, salud y energía y su compromiso con la seguridad jurídica y la estabilidad macroeconómica nos impulsan a seguir ascendiendo de manera firme en la consolidación de los objetivos propuestos. Un país que no solo crece, sino que lo hace incluyendo a los menos favorecidos. Preservemos celosamente lo alcanzado con tanto o mayor entusiasmo con el que se defienden otras causas igualmente justas. Muchas gracias. Bueno, felicidades al ministro por una excelente presentación. Y una anécdota que yo tengo varios años aquí en este país y siempre los dominicanos están hablando que estamos al borde de desastre económico. Pero cuando yo voy a las conferencias internacionales, todo el mundo me felicita diciendo que ¿cómo puede ser que República Dominicana está creciendo tanto? Entonces hay mucha razón tener orgullo en lo que hemos logrado, no solamente el sector público, pero privado también, porque es los dos trabajando juntos, que es la llave al crecimiento económico. Pero con todo lo bueno, mi pregunta es, ¿no hay nada que le preocupa con relación a la estabilidad macroeconómica, etcétera? Nosotros tenemos cosas que nos ocupan, no que nos preocupan porque no dejamos de dormir bien realmente. Es decir, sí tenemos temas que nos ocupan y como yo decía en la presentación, lo que más nos ocupa es la necesidad de seguir combatiendo la evasión y el fraude fiscal. El riesgo de la economía dominicana está en la baja presión fiscal y en los niveles de demanda de los sectores sociales y el compromiso que nosotros tenemos con reivindicar la deuda en educación y salud, que por tantos años ha mantenido niveles de atraso vergonzosos para el país. Entonces, sí hay cosas que nos ocupan, como es el tema de la presión fiscal. Lo demás, y entendemos que tenemos que seguir vigilantes a los demás factores de la economía, pero el país va bien. La realidad es que el país va muy bien. Y así lo reconocen los inversionistas en los mercados internacionales. A veces aquí queremos desmeritar el resultado que venimos acumulando durante tantos años, pero la realidad es que nosotros hemos podido atacar de manera conjunta el combate a la pobreza, la reducción del desempleo, manteniendo niveles de estabilidad macroeconómica bajo tasa de inflación
estabilidad cambiaria, crecimiento del sector externo en condiciones que son envidiables para no solamente el resto de los países de América Latina, sino para la comunidad internacional en general. Entonces, mi respuesta a su pregunta es sí, tenemos cosas que nos ocupan, no tanto que nos preocupan, porque estamos trabajando para ir de manera cada vez más efectiva a combatir tanto el tema de la evasión como del fraude fiscal. Bien. La próxima pregunta, ¿cuál es la voluntad real del gobierno de hacer una verdadera reforma o pacto fiscal si lo que se ha visto en las últimas semanas de propuestas de más impuestos lo que parecen son parches para generar ingresos? La propuesta del pacto fiscal es algo que es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. En su momento, como decía en la presentación, nosotros tendremos que sentarnos como país a definir qué sociedad queremos. Es muy fácil estar demandando mayor calidad de servicios, mayor calidad de atención a ciertas áreas del gobierno sin pensar que eso hay que pagarlo. Y con una presión de 14.6%, cuando deberíamos situarnos cerca al promedio de América Latina de un 23%, entonces sí hay que sentarse en un momento. Lo de parches yo creo que es una manera quizás muy particular de llamarle. Nosotros hemos estado haciendo correcciones que no son parches, sino correcciones a situaciones que no son justificables y que se habían mantenido de manera, digamos, inadvertida durante mucho tiempo, y es la responsabilidad de nosotros como funcionarios del Estado, pues, corregirlas. No es una reforma estructural que se ha estado haciendo por parches, como algunos han querido señalar. Son cuestiones puntuales que tienen que corregirse, no solamente por el mejor funcionamiento de la administración tributaria, sino también por la mayor equidad competitiva de los sectores que activamente intervienen en la economía como sectores productivos, tanto en el área de importación, comercio o producción. ¿Por qué no modifican la ley de recapitalización del Banco Central si no la están cumpliendo? Desde finales del año pasado hemos estado en conversaciones con el gobernador del Banco Central y su equipo técnico del Ministerio de Hacienda y hemos avanzado bastante. Entiendo que en el curso de estos próximos 90 días habremos de llegar a un acuerdo realista sobre lo que debe ser el proceso de recapitalización del Banco Central. Porque la ley anterior, con muy buenas intenciones, pero totalmente irrealista, imponía unas transferencias que no tienen razón de ser. El Banco Central lo que necesita son reservas internacionales fuertes, no una posición de capital en su propia moneda que en ningún caso representan un nivel de riesgo para la institución financiera. Durante todo este tiempo, el Banco Central ha dado ejemplo de una sabia conducción de la política monetaria y financiera, a pesar de tener una situación de capital que ustedes conocen. Entonces, la premura nuestra no es la recapitalización del Banco Central en 10 años. Chile, México lo hicieron a plazos mucho más largos y nosotros nos vamos hacia ese modelo también. ¿Está en los planes del gobierno tener un solo emisor de deuda pública? Es otro tema que hemos estado conversando. Hemos hablado de un solo emisor o de dos emisores yendo a plazos diferentes sobre la curva de deuda. Y luego de la última colocación de 500 millones en bonos soberanos, ¿se termina Punta Catalina o se va a requerir más préstamos? Como dijimos en la rueda de prensa cuando dimos a conocer la emisión de los 500 millones de dólares, con estos fondos se termina la planta de Punta Catalina. Nosotros no vamos a ir al mercado a emitir bonos adicionales o a contratar deuda adicional para financiar la planta. No es necesario. La planta tiene un cronograma de desembolsos que nosotros estamos cumpliendo y podemos asegurar que con esos fondos se termina la planta y estará en funcionamiento en el año 2018. En años recientes, los calificadores de riesgo han mejorado su estimado de riesgo de los bonos soberanos de la República Dominicana, pero todavía no son de investment grade. ¿Qué significaría en ahorro para el país si pudiera llegar a investment grade y qué tenemos que hacer para lograr esto?
Bueno, en ahorro significaría menores tasas de colocación, evidentemente. Será un acceso mucho más amplio a los mercados. Nosotros hemos disfrutado de tasas muy competitivas, pero obviamente con una calificación que nos sitúe en investment rate tendríamos tasas todavía menores. ¿Qué se necesita hacer? Continuar el proceso de consolidación fiscal y monetaria, aumentar las reservas internacionales del Banco Central aún más, y en la medida en que vayamos avanzando, pues, esa es la tendencia que llevamos. Hay que entender algo también, el país es nuevo en los mercados internacionales. Nosotros tenemos un país de reciente presencia prácticamente, entonces los mercados han ido conociendo y han ido valorando cada vez más la deuda dominicana y nos sentimos muy optimistas en cuanto a la posibilidad de que en un periodo razonable el país pueda ser ya considerado investment rate. Bueno, con eso terminamos la sesión de preguntas. Un aplauso para nuestro orador, Ronald Guerrero, ministro de Hacienda. Muchísimas gracias por su exponencia y también por responder con tanto candidez a nuestras preguntas. Gracias a todos ustedes y que pasen unas buenas tardes.